Buenas noches. Gracias por acudir una semana más a la cita con la historia en Tribuna de la Historia. Vamos a tratar hoy el tema de la conferencia de Yalta. Cuando ya el mundo conocía o intuía la derrota inminente de las fuerzas del eje, de todo el nazismo y el fascismo, cuando podría pensarse en que iba a llegar una larga y fructífera etapa de paz, realmente se llegó y fue una larga paz, todavía estamos en ella, bajo ciertos aspectos, si se puede considerar paz. Entonces en Yalta se reunieron tres grandes, los tres hombres que podían capitalizar mayor número de efectivos, de mayor número de fuerzas que estaban triunfando en ese momento, como eran Stalin, como era Churchill y como era Roosevelt. Y allí se firmó un tratado, ahí se estudiaron unas proposiciones de paz y de allí de alguna manera nació un mundo distinto, que es el mundo en el que estamos viviendo hoy, por más que hayan cambiado un poco las cosas en el devenir de los años. Yalta tiene una serie de aspectos desconocidos, inéditos, por supuesto. Nos decía el señor Asía hace unos minutos que hay alrededor de 700 libros sobre Yalta, porque aun cuando los informadores no tuvieron realmente acceso a la conferencia en sí, cada uno de los del séquito luego publicó sus memorias, entonces decía usted 700 libros aproximadamente. Es decir, Yalta está ahí y todavía hay mucho que decir y mucho que hablar de Yalta, y hemos querido traerlo hoy aquí y hablar de lo que fue Yalta, de lo que significó Yalta después y significa todavía hoy, de lo que fue en definitiva un reparto más o menos real de un mundo que en ese momento terminaba una guerra. Vamos a hablar de Yalta con tres ilustres invitados. Son don Augusto Asía, a quien habíamos citado antes, periodista, ha sido corresponsal en Alemania e Inglaterra. Como corresponsal de los principales periódicos españoles fue un hombre que pulsó en todo momento la actualidad que se vivía en aquel momento, muy cerca además de los puntos más conflictivos. Está usted en Inglaterra, me parece, en esa época, como corresponsal. Don Jaume Miravilles, el señor Miravilles es periodista, fue consejero de la Generalitat, consejero de propaganda, después fue representante del gobierno republicano español en el exilio en Estados Unidos, y del profesor Carrillo Salcedo. Don José Antonio Carrillo Salcedo es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Como siempre, vamos a ofrecer algunas imágenes, a modo de guión, para entrar en el tema. La conferencia de Yalta ha pasado a la historia de las relaciones internacionales como el punto crucial en que el antiguo orden diplomático da paso a la política de bloques que caracteriza el mundo de nuestros días. En realidad, si las decisiones que en Yalta se adoptaron tuvieron esta gran importancia, no hacían sino sancionar un hecho que se había ido desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo en que las armas aliadas se batían con las de Alemania, Austria y Japón. Lo que en definitiva se venía gestando durante la segunda gran conflagración del siglo XX, sobre todo desde 1941, era la supeditación de los planteamientos doctrinales a las necesidades tácticas de los gobiernos. El carácter democrático de la guerra, más aún su carácter de defensa de la democracia clásica frente al nazismo, había quedado claro desde el comienzo. Y había sido sancionado además en el verano de 1941 con la firma de la Carta del Atlántico por los representantes de Inglaterra y los Estados Unidos. En ella se había hecho constar explícitamente el compromiso de que la democracia fuera el sistema de gobierno que habría de presidir la futura Europa. Es en esos mismos días, no obstante, cuando la entrada de la Unión Soviética en el conflicto, como consecuencia de la agresión de la Alemania hitleriana en junio, empieza ya a exigir un replanteamiento de ese designio democratizador. El replanteamiento sería dilatado todavía por la propia fuerza de las armas germanas. Hasta noviembre de 1942, el Ejército Rojo no consigue frenar la ofensiva alemana en Rusia, y solo en diciembre de 1943 logra la liberación casi total del territorio soviético. Es entonces, noviembre-diciembre de 1943, cuando los aliados celebran la primera conferencia internacional en la que se plantea el problema de las esferas de influencia de cada una de las grandes potencias militares. Se trata de la conferencia de Teherán. En principio, el problema es eludido. En Teherán, los aliados reconocen la necesidad de aunar sus voluntades, ante todo para lograr la mayor eficacia en los frentes de batalla, marginando todas las diferencias políticas y doctrinales. Sin embargo, durante el año 1944, el Ejército Rojo rebasa la frontera de la URSS, penetra en Rumanía y fuerza la capitulación de Bulgaria y la liberación del territorio griego y yugoslavo, todo ello hasta octubre. Y en el mismo mes de octubre de 1944, una nueva cumbre internacional pone sobre el tapete la cuestión del reparto de la influencia. Es entonces cuando Churchill y Stalin conciertan la distribución de los Balcanes entre las áreas de hegemonía del Reino Unido y Rusia.
Luego, el progresivo derrumbamiento de los ejércitos del Eje aconseja la reunión de Yalta en febrero de 1945. Se hallan presentes en ella Stalin, Churchill y el presidente Roosevelt, quienes, en las sesiones que celebran entre el 4 y el 11 de aquel mes de febrero, dan una solución a los más importantes problemas de fronteras que habían venido a resolver o que había suscitado la guerra. Los problemas y las soluciones de Yalta se agrupan en dos grandes ámbitos, el europeo y el colonial. Los aliados de Yalta vuelven a revisar las fronteras de Polonia, imponen en Yugoslavia el entendimiento entre los guerrilleros comunistas de Tito y los monárquicos de Mihailovic, pero sobre todo concluyen la necesidad de dividir Alemania en zonas de ocupación. Se llega así a una de las decisiones de mayor trascendencia en la historia de la Europa post-napoleónica. Además, transigen con la formación de gobiernos prorrusos en los estados orientales. En cuanto al gran conflicto asiático que enfrentaba en el campo de batalla a China y Japón, encargan al Ejército Rojo la expulsión de los nipones fuera del continente, de modo que si lo conseguían, quedarían reconocidos los antiguos intereses rusos en Manchuria. En cambio, el Reino Unido retiene Hong Kong y a la manera de Alemania, Corea queda dividida en dos zonas de signo político distinto. En Yalta, en Suma y en febrero de 1945 nacen ya todos los condicionamientos que había de tener la paz alcanzada meses después, tras la muerte de Mussolini y Hitler y la rendición de Japón. Mutuamente reconocen la presencia de una ideología antagónica en la configuración de los estados, en dos bloques. Ambos se titulan demócratas y se dicen nacidos para la defensa de la libertad. Libertad y democracia han comenzado a tener entonces, no obstante, dos significados distintos y aún contrarios. Vamos a entrar en el coloquio. ¿Se podría, señora Sía, hablar de que la guerra tuvo un cierto carácter democrático? Bueno, yo no sé lo que quiere usted decir por un cierto carácter democrático. La guerra fue entre unas potencias dictatoriales que bajo el dominio de los nazis se apoderaron de toda Europa y contra los países democráticos que se quisieron defender contra la invasión nazi. Claro que la guerra luego se complicó porque cuando comenzó había un pacto entre Alemania y Rusia. Y luego, a través del desarrollo de la guerra, Alemania se volvió contra Rusia y la invadió. Y puso a Rusia al lado de Inglaterra, que era ya el único país en Europa que seguía resistiendo contra Alemania. De modo que, claro, democrática, yo no sé muy bien lo que es democrático y aquí ahora en España ya acaba uno por no entender absolutamente nada de democracia desde que la establecimos. Señor Miravilles, la pregunta está en que ¿por qué se luchó en esa guerra? Es decir, para llegar a Yalta hubo una guerra que luchaba por algo. Entonces, ¿cuál era el equilibrio nuevo que se pretendía establecer en esa guerra? Yo sobre esto estoy preparando un libro precisamente. Y el título del libro siempre es bastante representativo de su contenido. Y lo he cambiado el título. Se llamaba, en fin, en mi idea, la Tercera Guerra Mundial, hacia la Tercera Guerra Mundial. Y he cambiado este título. Y entonces, supongo que no lo volveré a cambiar por segunda vez. Se titulará La Guerra del siglo XX. Es decir, yo no creo que haya habido tres guerras. La guerra 14-18, la guerra 39-45 y esta futura guerra de la que se habla tanto, sino que es la misma guerra. Es una guerra mundial que empezó a principios de siglo. Quizás ya las guerras balcánicas eran un prólogo de esta nueva guerra, caracterizada por un hecho histórico del que uno de sus primeros protagonistas o intérpretes es precisamente Karl Marx, en una serie de artículos publicados que no han sido conocidos muy bien, han sido traducidos al francés en forma de libro y no creo que hayan sido traducidos en otros idiomas, en que aparece un Marx historiador, no ya más economista ni filósofo, historiador, y dice que geopolíticamente, por razones históricas de lugar, de tendencias
Rusia quiere conquistar el occidente europeo. En estos artículos se demuestra un Marx muy antirruso. Claro, entonces había los zares. Y dice que esta tendencia de Rusia para conquistar esta especie de península que es la Europa occidental será un factor predominante en los próximos años. Y dice una frase tremenda: esto sea cual sea el régimen interior de Rusia. Es decir, suponiendo aún que esta Rusia fuera una república, digamos, socialista, también continuaría esta tendencia de conquista de la península europea que es la Europa occidental. Por lo tanto, es una misma guerra que obedece a funciones geopolíticas y a la necesidad o al anhelo de expansión de Rusia, sea cual sea el sistema político predominante en aquel país. ¿Cuál es su opinión, profesor Carrillo? Mi opinión sobre la interpretación que nos propone el señor Miratvilles, o mi opinión sobre el tema. Y sobre el tema. Bueno, la tesis del señor Miratvilles es extraordinariamente sugestiva. No la comparto totalmente. Evidentemente es una tesis muy sugestiva, pero me gustaría más, si me permite, dada la modestia de mi posición de profesor de Derecho Internacional, junto a dos ilustres periodistas españoles, uno de los cuales incluso prepara un libro sobre el tema, y don Augusto Asía es un hecho notorio, su extraordinaria competencia en todos estos temas, que yo me limitara en la respuesta a aspectos mucho más modestos y mucho más concretos. Yo creo que hay una gran diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra mundiales, entre otras cosas porque es en 1917 cuando tiene lugar la Revolución de Octubre, y porque los fenómenos totalitarios, incluido el fenómeno totalitario staliniano, son fenómenos posteriores a 1914-18. Creo que esta Segunda Guerra, la que ahora nos ocupa con Yalta, tuvo unas peculiaridades muy características, y me gustaría más, si me lo permite, centrarme desde este ángulo mucho más concreto. También, si me permite, yo comprendo y no solo respeto, sino incluso afecto, si me permite decirlo, comprendo las agudas observaciones sobre lo confuso de la democracia a que se refería don Augusto Asía, tanto respecto de la Segunda Guerra Mundial como respecto de la situación española. Me permito, sin embargo, mostrar mayor esperanza respecto de la situación española. Entonces, en un momento del guión, situábamos, a lo mejor es erróneo, a lo mejor es acertado, situábamos la posibilidad de que la Conferencia de Yalta nacieran unos nuevos conceptos, como eran el concepto de libertad y el concepto de democracia. ¿Esto es cierto? ¿O era algo menos etéreo que todo eso? Bueno, yo no creo que se esperara, francamente, que de la Conferencia de Yalta surgieran los conceptos de democracia ni los conceptos de libertad. El concepto de libertad y democracia ya estaba aquí hace mucho tiempo, pero de lo que era la Conferencia de Yalta era una reunión de los tres grandes, de Three Big, como se llamaban entonces, para decidir lo que iban a hacer una vez que ganasen la guerra en 4 o 5 cuestiones fundamentales. Una de las cuestiones fundamentales era indudablemente en aquel momento lo que se iba a hacer con Alemania. Stalin presidió la primera reunión de Yalta en el Palacio de Livadia, donde estaba instalado Roosevelt. Presidió la primera conferencia, la primera reunión de la Conferencia de Yalta, y comenzó diciendo, dirigiéndose a los otros, ¿cómo va Alemania a ser desmembrada? Estaba ya. Había habido una conferencia anterior a la de Yalta, que era la conferencia de Teherán, en que todas las cuestiones que dividían más a los rusos y a los anglosajones habían sido ya discutidas y en parte dilucidadas, no sin grandes colisiones entre ellos. Y en la de Yalta, entonces en la de Teherán, era en noviembre de 1943, ¿no, profesor? Sí. Noviembre de 1943, en la de Teherán
la situación de la guerra aún estaba, en cierto modo, indecisa militarmente, aunque diplomáticamente estuviera ya decidida. Y todas las cuestiones se estaban tratando de un modo un poco teórico y con arreglo a las esperanzas de cada uno de los participantes. Pero ya ahora, en la de Yalta, estábamos ante el inminente triunfo de las armas aliadas, es decir, las fuerzas aliadas estaban ante el Rin. Yo creo que ya habían pasado, no estoy muy seguro si habían o no pasado, alcanzado la primera cabeza de puente o no, pero estaban ante el Rin. Los rusos habían entrado en Hungría, en Austria, las fuerzas del sur, las fuerzas aliadas del sur estaban en el norte de Italia. La decisión de la guerra era inminente. Y aquí ahora lo que se trataba era, primero, lo que se va a hacer con Alemania. Segundo, lo que se va a hacer con Polonia, que era una cuestión muy importante. Tercero, lo que va a ser las Naciones Unidas, porque se había acordado en Dumbarton Oaks una serie de cuestiones, pero no se había acordado o aprobado, lo recordaba hace un momento hablando conmigo el profesor Carrillo Salcedo, no se había todavía aprobado lo del veto. Todas estas eran las cuestiones fundamentales de lo que se iba a decir en Yalta, pero no si sobre la democracia o la libertad, porque entre otras razones la democracia y la libertad estaban representados por dos de los participantes en la conferencia, pero no por el tercero, de modo que no se podía acordar nada sobre la democracia y la libertad con Stalin, que era el enemigo número uno, una vez que desapareciera Hitler, de democracia y de libertad. Perdón que me he extendido demasiado. Entonces, profesor Carrillo, ¿se trataba pura y simplemente de un reparto territorial, de un reparto de un botín? ¿O era algo más? Bueno, esa es una de las imágenes más frecuentes para valorar Yalta, el reparto del mundo. La verdad es que la respuesta debe ser más matizada. En primer lugar, don Augusto Asía nos ha recordado tres problemas que estuvieron presentes en Yalta. ¿Cómo va a funcionar las Naciones Unidas? Sobre todo, ¿cuál va a ser el papel de las grandes potencias en las Naciones Unidas? El tema de Alemania, el tema de Polonia y un tema más. ¿Qué va a hacer la Unión Soviética respecto del Japón? Porque aún no le había declarado la guerra al Japón. Yalta, en este sentido, no es más que uno de los actos del directorio de las grandes potencias. De tres grandes potencias en este caso, que no van a gobernar juntas el mundo, van a repartir el mundo en zonas de influencia. Y esto implica una de estas dos cosas, o que los dos campos tienen tal confianza uno en el otro, que se reparten zonas de influencia, o por el contrario, que tienen tal desconfianza el uno en el otro, recíproca, que no pueden gobernar juntos. Este es quizás uno de los datos que han pervivido más en la historia posterior, el reparto del mundo en zonas de influencia. Pero realmente el cuadro era más complejo y más matizado. Me gustaría, si me permite, un minuto más para dos, no precisiones, sino contribuciones a las sugerencias y a las ideas aportadas por don Augusto Asía. Primero, una contribución sobre las Naciones Unidas. Él nos ha dicho que allí se acordó la fórmula del veto, en efecto. Una fórmula de iniciativa anglosajona, una forma de iniciativa occidental, si se me permite decir hoy, emplear este vocablo de hoy, que Stalin aceptó gozoso, pero no una iniciativa de la Unión Soviética. Y un sistema que es muy simple. Después de la guerra vamos a construir una organización que va a funcionar bajo la hegemonía de las 5 grandes potencias, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De tal manera que un diplomático árabe pudo decir meses después de Yalta, en la conferencia de San Francisco, al terminar, pudo decir la siguiente butaz:
hemos creado una organización tan perfecta que si estalla un conflicto entre dos países pequeños, interviene la organización y se acaba el conflicto. Si estalla un conflicto entre un país pequeño y un país grande, interviene la organización y se acaba el país pequeño. Y si estalla un conflicto entre dos superpotencias, interviene la organización y se acaba la organización. ¿Por qué? Porque es esta dimensión de poder de los Big Three que decía don Augusto Basía, de los 3 grandes o de los 5 grandes. Este es uno de los temas que va a estar en Yalta. Francia va a ser o no una de las grandes potencias. Francia no participa en Yalta. Francia va o no a controlar a Alemania. Va a ser uno de los temas que se van a acordar en Yalta. Y una segunda contribución a esta serie de ideas que don Augusto Basía nos ofrecía. Sí, en Yalta es verdad que hay este juego de poder, pero en Yalta también se habla de la Europa liberada respecto de los nazis, claro está, y respecto de las potencias del eje. Y en esa declaración hay uno de los grandes equívocos, de las grandes ambigüedades de la historia, porque allí se va a decidir sobre temas no solo internacionales, sino sobre aspectos también internos. Por ejemplo, el gobierno polaco. ¿Quién va a representar a Polonia? ¿El gobierno de Polonia, el gobierno bajo la tutela de la Unión Soviética, o el gobierno de Londres? Yugoslavia, ¿quién representa a Yugoslavia? Pero sobre todo, ¿quién representa a Polonia? Allí hay una declaración sobre la Europa liberada, en la que hay grandes evocaciones de un mundo democrático y de un mundo libre que satisfacían a Roosevelt, que satisfacían a Churchill, que no en vano recordará que Inglaterra había empezado una guerra para defender a Polonia y no podía consentir un final de la guerra en la que Polonia desapareciera como Estado soberano. De tal manera que yo creo que incluso en ese mundo de poderes, de mastodontes de poder, de monstruos de poder, había, sin embargo, al menos en algunos de ellos, por supuesto, me refiero a Roosevelt en primer lugar, y a Churchill también, en parte, una cierta evocación de un mundo de libertades que naturalmente tenía que estar presente. Entonces, señor Miravilles, ¿por qué Francia no estaba en la conferencia de Yalta? ¿Por qué Francia no acudió a Yalta? Bueno, Francia, como usted sabe, tuvo una posición política y militar muy especial, y los 3 grandes pues no reconocían todavía a De Gaulle como un representante único y exclusivo de la nación, y tenían la impresión que el presidente de Francia tenía más ambiciones que la propia Francia y que crearía dificultades en estas reuniones tripartitas sin que pudiera aportar a favor de cualquier tesis la fuerza necesaria. Pero así todo, volviendo un poquito atrás, rápidamente, sí, claro, las 2 guerras mundiales han sido muy distintas, como ha dicho el profesor. Pero si estudiamos el eje central, veremos que no tanto. Fíjese usted que el conflicto nació entre una carrera casi paralela de 2 grandes líneas estratégicas. La línea británica, marítima, que iba de Londres a Gibraltar, a Malta, a Port Said y después al Canal de Suez, y salía por Aden, al Océano Índico. Y contra esta línea paralela, que era una gran línea imperial, Alemania construyó una línea de ferrocarril, el famoso ferrocarril de Bagdad, que tenía que ir de Hamburgo hasta Bagdad, que como sabemos está en el corazón de la Asia Menor, de la actual zona en que hay estos grandes conflictos actuales. De manera que ya se dibujaba 2 grandes imperios. Uno que era Alemania que lo hacía. No pudo aliarse con Rusia, precisamente porque Rusia tenía intereses en la zona de Bagdad, de los estrechos de Turquía, y por eso perdió la alianza con Rusia, y Rusia se alió con las democracias occidentales. Y entonces en la Segunda Guerra Mundial, realmente el objetivo, esto sí que parece seguro, el objetivo de Rusia era destruir el imperio comunista, el imperio ruso soviético. Pero para ello quería o bien un acuerdo político con las democracias occidentales, acuerdo que lo intentó en Múnich y que él creyó que lo había logrado, o bien destruirlas en una guerra relámpago, y es lo que hizo.
las destruyó en una guerra relámpago, las neutralizó momentáneamente y empezó la invasión de Rusia, que era su objetivo central. Entonces, Rusia, que se había aliado precisamente con Alemania, se da cuenta de la gran jugada estratégica y exige precisamente posiciones militares en los Dardanelos y en Turquía, que es el nudo central de esta gran línea de expansión. Y es cuando definitivamente ya renuncia Hitler a invadir España por Gibraltar, cosa que nunca se lo tomó en serio de una manera decidida, renuncia ya a eso y entonces ya descaradamente hace la guerra que quería hacer desde el principio contra la Unión Soviética. Bien, y ahora ya entrando en lo de el pacto o las conversaciones de Yalta. Efectivamente se habla de Alemania, se habla de las Naciones Unidas, pero todavía está un poquito lejos eso, porque la guerra no ha terminado. Alemania todavía es fuerte, Berlín todavía está intacto. Los ejércitos alemanes en Francia hacen 2 o 3 contraofensivas bastante peligrosas, que indican que tiene todavía fuerza. El problema central que se discute en Yalta, y esto lo dice en su libro, esta serie maravillosa de los libros de Churchill, dice que lo que preocupó más en aquel momento a los 3 grandes fue precisamente el Estatuto de Polonia. Y como consecuencia, el estatuto de todos los países del este europeo que tenían una semejanza histórica con Polonia, como era Hungría, Yugoslavia, etc. Y es allí donde se produce un hecho que ha sido muy mal tratado, creo yo, por los críticos históricos y políticos, diciendo que los 3 grandes se repartieron el botín mundial como si fuera un saco de patatas y dijeran 10 kilos por usted, 10 kilos por usted, y no ocurrió así. Allí se demostró positivamente que en aquel momento la ambición de Stalin era conquistar la Europa occidental. Después ya veremos con Alemania, con Berlín. De momento la Europa occidental. Y para eso necesita el control total y absoluto de Polonia. Y entonces se produce una discusión. Hay dos gobiernos, como se sabe. El gobierno de Londres y el gobierno de Lublin. El gobierno de Londres, hasta cierto punto, es el gobierno histórico, el gobierno típico, un poquito derechista, como es derechista toda la Polonia, y católico, como lo estamos viendo ahora con este apoteosis del Papa. Y el otro gobierno de Lublin, que es un gobierno comunizante y comunista. Y entonces aquí empieza la gran maniobra de Stalin, que después repite exactamente igual en cada uno de los países del este y los conquista, ante la impasividad atónita de los occidentales. Claro, no pueden hacerlo de otra manera porque acaban de terminar una guerra, la han ganado y no creen que este peligro sea inmediato. ¿Pero qué hacen entonces? Dicen, no vamos a hacer la fusión de dos gobiernos, vamos a ampliar el gobierno de Lublin con representantes del gobierno de Londres. Y entonces el jefe del gobierno de Londres, que pertenece al partido campesino, se pone en contacto ya con el gobierno de Lublin y hacen un gobierno de unión, de fusión de los 2 gobiernos. Pero claro, los aliados dicen, queremos elecciones inmediatas, lo más rápidamente posible. Y Stalin dice, efectivamente, lo más rápidamente posible, dentro de 2 o 3 meses. Estas elecciones tardan en hacerse 2 años. Durante estos 2 años se producen hechos muy graves en este gobierno. Primero, la presión contra el jefe del gobierno de Londres, representante del partido agrario, es tan grande que el hombre dimite, no solo dimite, sino que huye de Polonia porque su vida está en peligro. Después se dice, es absurdo que haya un partido socialista y un partido comunista cuando los 2 persiguen los mismos objetivos. Por lo tanto, hay que fundir estos 2. Y se funden, en efecto, se unen los dos partidos socialistas. Y cuando vienen las elecciones, después de 2 años, cuando este gobierno en que solo hay comunistas y socialistas unidos, que tienen el Ministerio de Justicia, tiene el Ministerio de la Guerra, tiene el Ministerio de la Propaganda, tiene la Policía, las elecciones las ganan de una manera total. Y entonces el gobierno de unidad está presidido por un ruso, el señor Bierut, y el ministro de la Guerra de este gobierno polaco es un ruso, un general ruso. Y esta maniobra después exactamente es la que repiten en diferentes fases, primero en Hungría, después en Checoslovaquia, después en Rumanía, etc. ¿Cuál es su opinión, don Augusto? Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo en lo fundamental con Miravilles.
La cuestión es que se reunieron en Yalta para ver de organizar, los tres se organizaron para ver de organizar el mundo que había de salir de la victoria. Pero eso era muy complicado, entre otras razones, porque la victoria era ganado por fuerzas contradictorias. Es decir, que en realidad Stalin debía de estar al lado de Hitler. Si consideramos el problema desde un punto de vista de histórico, de comunidad de intereses, de similitud de ideas, Stalin y Hitler debieron de ir juntos. Lo real es el pacto de septiembre de 1939. Eso es lo único que es realmente sincero y efectivo en todo el proceso desde Múnich hasta la liberación de París. Pero todo esto era muy difícil, claro, era dificilísimo. La conferencia de Yalta no es más que una de 3 conferencias. Hay 3 conferencias en las que se reúnen los 3 grandes para tratar, primero, de aunar sus puntos de vista que eran contradictorios, aunarlos, y después, una vez aunados, lograr un programa más o menos coherente de lo que habían de hacer. Estas 3 conferencias, primero hubo la conferencia de Teherán, que ya sabemos que poco menos que acabó como el Rosario de la Aurora, y que cuando Stalin propuso reunir en un campo de concentración a los 50.000 oficiales y jefes del Estado Mayor del ejército alemán para resolver el problema nazi, Churchill se levantó de la mesa, se fue, armó un escándalo enorme porque a ello le parecía una monstruosidad tremenda. Pero después, poco a poco, las cosas se fueron suavizando con los éxitos. También parecía más fácil resolver las cuestiones, y la de Yalta fue una conferencia que después tuvo una tercera conferencia, que fue la de Potsdam, que fue en la que realmente se tomaron las últimas decisiones. En la de Potsdam, en la de Yalta, ya compareció Roosevelt muy enfermo, como se ve en sus fotografías. Ya Churchill, cuando lo encuentra en Malta y dice, he ido a recibir en sus memorias, dice, fui a recibir al presidente que lo he encontrado verdaderamente muy débil y sin ánimos. Y Roosevelt muere muy poco después de Yalta, y hay la tercera conferencia, que es la de Potsdam, en la cual se tomó la decisión contra España. Por cierto, fue la primera vez que se tomó una decisión en las conferencias estas contra España. Y ya no tomaba parte a Roosevelt, porque Roosevelt había muerto unas semanas antes, unas semanas después de Yalta y unas semanas antes de Potsdam. Y Churchill no tomó parte más que en la primera mitad de esa conferencia, porque el día 6 de julio de 1945 tuvieron lugar las elecciones generales de Inglaterra, y el día 25 se supieron los resultados, porque las urnas estuvieron con los votos dentro 15 días esperando a que llegaran los votos de los militares que estaban por el mundo adelante. El 25, cuando se abrieron las urnas y se contaron, resulta que Churchill ya no era el presidente del gobierno, pero Churchill había tenido la precaución de llevar con él al jefe del Partido Laborista a la conferencia, Attlee. Y Attlee ya sustituyó a Churchill en la conferencia de Potsdam. De modo, y entonces ya fueron los socialistas los que asumieron las responsabilidades que Churchill había contraído en Teherán y en Yalta. Y esto es no se pudo hacer otra cosa, no había manera de hacer otra cosa, porque la guerra la ganó una combinación de fuerzas contradictorias, y estas 3 conferencias luchaban contra corriente y contra la tendencia de la historia. Hicieron todo lo que podían, a mi modo de ver. Y la de Yalta, que tiene su leyenda negra, desde luego la tiene, no fue la peor de las conferencias, porque la de Yalta
Stalin, y lo dice en uno de sus brindis, si no recuerdo mal, en uno de sus brindis, en el brindis de la comida que dio en la delegación, en la legación inglesa, Churchill a los otros dos, dice: yo que encuentro ahora que vi a Stalin el año 42, este hombre extraordinario de gran fortaleza y fuerza, y que le encuentro ahora muy dulcificado, de lo cual me congratulo. Es decir, que ya en Yalta las cosas, y Yalta no tuvo ninguna culpa, Yalta fue una consecuencia de la guerra. Sería conveniente y sería muy interesante saber cuál era el pensamiento que animaba, en fin, es un poco interpretación de ese pensamiento, que animaba a los tres grandes cuando comenzó la conferencia. Por ejemplo, Stalin, ¿qué esperaba encontrar en Yalta? ¿Qué esperaba obtener, mejor dicho, de Yalta? Bueno, yo creo que en Yalta el objetivo de Stalin era relativamente limitado, porque, como he dicho antes, todavía no sabía qué ocurriría. Él no podía imaginarse que Eisenhower lo dejaría entrar en Berlín, por ejemplo. Si lo hizo profeso o no, esto es un secreto de la historia, pero es evidente que la entrada del Ejército Rojo en Berlín era una carta formidable en el predominio europeo y mundial. Por tanto, esto tampoco lo podía imaginar. Yo creo que en aquel momento los rusos en esto y los comunistas son muy metódicos, van parte por parte, una tajada cada día, aunque tenga que ser a veces muy fina, y van a conquistar la Europa occidental. Y que para ellos el modelo era lo que habían hecho en Polonia. Y se limitaban por un momento a hacer aquello. Ahora después, cuando ya les dan, no sé si fue así, la posibilidad de entrar en Berlín y hacer un cambio de 180 grados en la historia psicológica de las multitudes, es evidente que el appétit vient en mangeant, como dicen los franceses, cuanto más se come, más hambre se tiene, pensaron que tenían que aprovechar aquella oportunidad. Ahora, decir que los aliados lo dejaron hacer tampoco es así. Yo vivía entonces en Estados Unidos, y la voluntad de paz del pueblo americano, una vez liquidado el régimen fascista de Hitler y una vez ganada la guerra en Asia, era total y absoluto. En esto estoy seguro que mi amigo que estaba quizás entonces en Londres participa de estas ideas. Sí, la sí, gente claro, quería terminar la guerra, que las muchachas volvieran a sus hogares. Había unos grandes carteles que decían: por un buen trabajo, well done job. Sí. Era un trabajo hacer la guerra, y lo habían hecho bien, y lo recibían de una manera agradable, pero no con entusiasmo heroico. Era un trabajo que habían hecho y lo habían terminado bien. Y entonces empezaron a liquidar los instrumentos de guerra. Y yo he visto fotografías de Texas, hasta dónde podía llegar la mirada humana, kilómetros llenos de tanques que vendían por chatarra. Lo mismo los aviones, los aviones de ataque. Y también los Liberty Ships, aquellos famosos barcos de 10.000 toneladas, que llegaron a hacer uno cada día. La empresa Kaiser llegó a hacer uno cada día. Y es muy curioso saber cómo los pintaban. Los pintaban como un pollo last. El barco iba rodando esos pintores y tal. De manera que los vendían, el Hudson estaba lleno de barcos de estos que los compraron para almacenes, para poner trigo, etc. Liquidaron totalmente el armamento porque creían que efectivamente habría, si no era la última guerra, tardaría muchos y muchos años en llegar a una guerra. Bueno, en Yalta discuten mucho, si no recuerdo mal, sobre si la paz, en las discusiones estas más bien teóricas, si la paz que van a hacer va a durar 15 o 20 años o 50 años. Es decir, Stalin cree que no durará más de 15 o 20 años y Roosevelt cree que hacen una paz para 50 años. Y Churchill dice en un sitio, con esas cosas, esas frases que hacía Churchill, que muchas veces no tenía más sentido que el retórico, que si solo la paz durara 20 años, sería una traición de los que murieron en la guerra. Pero, en fin, eso se dice. Perdón que yo me metí aquí a hacer esta reflexión sin... A ver, no, y es muy interesante porque una de las cosas que quizás Yalta, en esa serie de conferencias que usted evocaba, desde Moscú del 43 hasta Moscú del 45, Yalta quizás sea de las que mejor simbolizan algo que es muy importante en política, y es que los buenos acuerdos son aquellos que se logran entre segundas intenciones, entre segundos pensamientos. Sí, está muy bien. ¿Qué pensaba realmente Stalin? ¿Qué necesitaba? ¿Qué querían realmente
de un lado Churchill y de otro Roosevelt. Stalin yo creo que precisaba seguridad en las fronteras y de ahí su obsesión con el tema polaco, en el doble sentido de las fronteras de Polonia y del gobierno polaco. Solamente querría insistir en que no es que los aliados, es decir, los anglosajones, porque aliados eran los tres, Sí. que no es que los anglosajones pidieran elecciones libres, es que en la declaración de Yalta sobre la Europa liberada, Stalin aceptó elecciones libres inmediatas, cosa que no se cumplió. A un Hay mes, una nota- a un mes. a un No, mes. no a 2 días, a un mes. Sí. Hay una No, nota... Dijo Sí. 1 o 2 meses. Sí, Y tardó 2 años. después. Eso, o 3, no sé cuánto. Que Hay aquí una está todo nota- el truco. No subo nunca ya. Porque aparentemente pudiera darse la impresión de que había un realista de la política, Churchill, un cínico de la política, Stalin, y un idealista de la política, Roosevelt. Aparentemente. Muy Las disminuido, cosas además, son muy mucho más disminuido, además Roosevelt Claro. en ese momento ya por Por la su enfermedad. Y no solo él, incluso su consejero, Hopkins. Sí, claro. Murió También poco estaba muy después. enfermo, también Murió estaba muy poco enfermo. después. Claro. Y además los norteamericanos tampoco sabían entonces que el arma nuclear, el arma atómica, iba a ser operativa. Esto lo van a saber en Potsdam y poco después. Pero en ese momento no lo sabían. Claro. Entonces ellos tenían un gran interés en que la Unión Soviética se comprometiera en el Extremo Oriente en la guerra contra el Japón. Claro. Que fue Y era una- la segunda intención. Y lo de Turquía, y que Turquía. y que Turquía entrara Claro, también en la está guerra, en que juego, también fue además, otro problema. el tema turco. Claro. En este caso, se acordó, lo explica también Churchill, él no participó en las conversaciones porque no le interesa, él no podía opinar sobre el Pacífico. Las conversaciones sobre la guerra del Pacífico fueron entre Roosevelt y Stalin, sin Churchill. Pero después Churchill aprobó el acuerdo. El compromiso era que Rusia se comprometía a entrar en guerra contra Japón 3 meses después de que se hubiera terminado la guerra europea con la victoria. Pero exigía la neutralidad de la Mongolia exterior, que después ha incorporado al sistema soviético, exigía el Port Arthur, una acción muy dominante en Dairen, exigía el sur de la isla de Sakhalin, Claro. con todas las islas adyacentes, y exigía también las islas aleutianas. Ahora bien, viene la bomba atómica. Se termina la guerra mucho más deprisa de lo que Stalin había previsto, porque MacArthur y el Estado Mayor aliado le dijo a Roosevelt que para vencer al Japón definitivamente se tardarían 16 meses y que había que calcular el número de bajas americanas en 1 millón. Sí. Y en cambio, claro, el milagro de Hiroshima, el diabólico milagro de Hiroshima, hizo todo mucho más rápido. Y entonces los rusos se encontraban que se terminaba la guerra y ellos no estaban al lado del vencedor. Y entraron en guerra 2 días antes de firmarse la paz. Y entonces, en estos 2 días, ganaron todo lo que se había firmado en el Tratado de Alianza, que es la negociación más barata de la historia. ¿Qué pensaba haber encontrado o haber recogido Roosevelt de toda la conferencia de Yalta? ¿Qué esperaba al final de la guerra? Yo creo que en ese momento, por lo que he leído de libros, no tengo ninguna Sí, estos son vivencia en realidad- desde fuera, y es difícil tenerla además, de un hombre tan complejo como el presidente Roosevelt. En aquel momento la obsesión prioritaria era el Extremo Oriente, es decir, que la Unión Soviética entrase en guerra contra el Japón, y en lo que respecta a Europa, una salida digna que garantizase elecciones libres en la Europa liberada, para satisfacer la dimensión moral y ética que hay en Roosevelt y en Churchill en su beligerancia. Porque este es uno de los grandes temas para la reflexión política, del contraste entre la ética y la política. Ni Stalin era tan cínico, ni los otros dos eran tan moralistas. Había segundas intenciones, segundos pensamientos, según las necesidades básicas. Pero esa dimensión ética es muy fuerte en Roosevelt, y él va a insistir en la Declaración sobre la Europa liberada, y ahí hay todo un apunte de valores democráticos
y de valores de derechos humanos, en definitiva, y de libertades fundamentales. ¿Cuáles se podrían decir que eran las intenciones de Churchill? Y si Bueno, quiere usted las insistir también en lo de Roosevelt. Y si quiere usted también insistir en lo de Roosevelt. No, bueno, mire, estoy de acuerdo con el profesor Carrillo. Yo creo que las intenciones de Churchill no eran así ningunas intenciones muy concretas. De lo que se trataba era de ganar la guerra contra los nazis. Esto fundamentalmente. Luego, de llegar a un modus vivendi con los rusos. Los ingleses sabían perfectamente que era muy difícil que los rusos y los ingleses pudieran ponerse de acuerdo para establecer un sistema ideal en Europa. Eso no lo creían. Y Churchill, claro está, no perseguía otros propósitos que los que le indicaban sus consejeros. Él llevaba con él muchos consejeros, y sobre todo a Alan Brooke, que era su principal consejero militar, con el que hubo ese incidente tremendo en Yalta, durante una comida en la que Stalin era el anfitrión por el brindis. Alan Brooke era el jefe del Estado Mayor inglés, y Stalin le increpó en un brindis diciendo que, es una historia muy conocida, diciéndole, y yo lo que no comprendo, aquí somos todos amigos y tal, el único enemigo es el jefe del Estado Mayor inglés, Sir Alan Brooke, que odia al ejército inglés o al ejército ruso y no tiene ninguna simpatía por sus soldados. Entonces hay esa cosa de Alan Brooke cuando se levanta y le dice, oiga usted acaba de decirnos que la mentira es uno de los instrumentos de la guerra, que en la guerra hay una ambición. Y Stalin se levanta y le dice, perdón, tal. Bueno, es decir, que los consejeros de Churchill no creían para nada en que una posible convivencia y menos connivencia con Rusia. De modo que todo esto estaba determinado por esa cuestión, pero como había una guerra y las cosas son como son y no como uno las quiere hacer, había que llegar a un acuerdo con Rusia para vencer a los nazis, que esto era fundamental, y luego ver lo mejor que se pudiera salir de este impasse que iba a surgir con los amigos del momento, con los amigos momentáneos, que después de todo, vamos a decir, yo como observador de la escena, y quizá el más viejo observador español de la escena, pues no creo que haya resultado tan mal. Y la leyenda de Yalta, que hay una cosa terrible, y es que los palacios esos a donde fueron llevados los ingleses al palacio Vorontsov, Roosevelt al Livadia, y eran unos palacios fabulosos, llenos de obras de arte, estaban llenos de chinches, y las pasaron negrísimas los americanos y los ingleses, de tal modo que a Churchill una chinche le puso de tal modo un pie que no podía andar en 3 días. Que dentro de eso los rusos se portaron con ellos de un modo magnífico, obsequiosamente. Y es conocida la historia de que cuando Lord Pottle, el jefe de la aviación inglesa, dijo que en los cócteles que les daban allí, en el Palacio Vorontsov, en los cócteles no había monda de limón, al otro día apareció un limonero en los jardines, perfecto, completo, traído, plantado en medio de los jardines con unos limones extraordinarios. Todavía, si me permites, otro dijo que había una pecera, pero sin peces, y la mañana siguiente trajeron de avión unos peces especiales con los alimentos para ponerlos en la pecera. Tenemos ya que poner punto final. Señor Carrillo, entonces, ¿quiere usted hacer alguna observación sobre lo que hemos tratado ahora? Sí, quería también decir que en Yalta los tres adquieren conciencia de que el mundo que va a seguir a la guerra es un mundo en el que las grandes potencias van a tener una responsabilidad de primer orden, y dentro de esas grandes potencias, 3, Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y poco después 2, el mundo de las 2 superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Yo creo que ese mundo hoy pervive en gran parte, pero ese mundo hoy también ha empezado a cambiar. Este ya no es un mundo solo bipolar, este es un mundo distinto. Yalta ha condicionado mucho los años, las décadas que hemos vivido anteriormente, pero ya está en vías de superación, abriendo a un nuevo mundo que es paradójicamente más prometedor de mayor justicia, de mayores libertades, pero también más inseguro, porque allí se hacía un mundo seguro sobre la base del poder. El problema está en saber si nosotros sabremos asumir esa aventura de con mayor inseguridad construir un mundo más estable, más libre y más seguro. ¿Quiere usted cerrar? ¿Quiere usted cerrar con una visión global? Bueno, yo diría que cuando has iniciado tu presentación, fuiste un poquito escéptico en cuanto a la cosa ideológica de los aliados y de los enemigos, que había pocas diferencias, todo eso. Yo creo que cuando hay una guerra siempre hay una potencia que es más agresora que la otra. Y por lo tanto, la potencia agresora o el grupo de potencias agresoras, para hacer más efectiva su acción, no tiene más remedio que crear un Estado más centralizado, con menos derechos humanos, con más disciplina social. Y en cambio el agredido mantiene sus viejas instituciones democráticas. Por lo tanto, siempre que haya una guerra en que hay un agresor y un agredido, lo más normal es que la ideología del agresor sea también una ideología agresiva que tienda hacia la unidad y al totalitarismo, y la mentalidad del agredido más democrático. De manera que sí, en el fondo, a pesar de todo, se discutían ideologías, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda y en la Tercera, si es que la hay. Muy bien, hemos de poner punto final por imperativos del tiempo. Gracias por sus testimonios en tantos puntos interesantes e incluso desconocidos, inéditos en muchos aspectos que ustedes han contemplado desde allí. Y nada más, ahí está el mundo que hemos heredado un poco a partir de Yalta, y ese mundo en el que el profesor Carrillo cree afortunadamente diferente y quizá afortunadamente más inseguro, lo cual siempre puede ser más prometedor también cuando se sale uno del camino trillado. Nada más, muchas gracias a ustedes por su testimonio y a ustedes por habernos seguido. Hasta la próxima semana. Buenas noches.